Gracias por la presentación. Buenos días a todos. Pues gracias por su puntualidad. Realmente hemos tenido una inscripción récord y una asistencia récord. La verdad es que eso es una muestra de la importancia que tiene este tema para el empresario salvadoreño, para los académicos y también pues para los que vivimos en este mundo de abogacía y contabilidad, ¿no? Relacionada con el impuesto, con el derecho tributario. Eh, lo que vamos a hacer en esta mañana es hacer un conversatorio con Nelson. Creo que le hemos dado esta figura, esta forma de conversatorio, eh, un tanto socrática la conversación, a efecto de que a través de estas preguntas y respuestas, ustedes vayan comprendiendo y socializando y profundizando en lo que es este tema de los documentos tributarios electrónicos, ¿verdad? Los DTS. Vamos a tener habilitado el chat. Ustedes nos pueden ir escribiendo en tiempo real. De esa forma nosotros le podemos ir dando respuesta pues a las diferentes inquietudes que tengan. Por favor, no se limiten. Pregunten, obviamente que es por medio de chat. La pregunta tiene que ser lo más concisa y breve posible, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio exponiendo de que el 20 de septiembre del 2022 fue publicado en el Diario Oficial número 175 el decreto legislativo número 487 que le da vida a lo que es los documentos tributarios electrónicos que se conocen como DTS. Estos documentos tributarios electrónicos fueron definidos o son definidos por el artículo 119b, porque esta es una reforma del Código Tributario. Ustedes saben que una técnica legislativa es que cuando se le va a incorporar artículos a una disposición legal, se empiezan a clasificar, porque ya existía un artículo 119 que se refería a los documentos tributarios normales o físicos, ¿verdad? Y se agrega una serie de alfabeto del 119 A, B, C, D, donde incluyen, digamos, lo que es la legislación nueva. Entonces, el artículo 119b establece los documentos tributarios electrónicos que van desde la factura hasta todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Comprobantes de crédito fiscal, notas de débito electrónica, nota de crédito electrónica, nota de remisión electrónica, factura de exportación electrónica, eh, los documentos emitidos por los sujetos excluidos también estarán en formato electrónico. Entonces, esta reforma incluye todo lo que ya conocemos y se digitaliza, pasa de lo ser físico a absolutamente digital. Entonces, Nelson, eh, tenemos esta reforma desde septiembre del 22. ¿Podrías exponer o conoces tú cómo está la fase de obligatoriedad, pleca, voluntariedad respecto a este tema? Claro, bueno, contarles un poco que el Ministerio de Hacienda ha tenido este programa de facturación electrónica ya por bastantes años. A finales del 2021 termina la fase piloto en el que el Ministerio de Hacienda eligió a algunas grandes empresas para que fueran, como su nombre lo dice, como el piloto para probar facturación electrónica. Esto quizás pasó desapercibido para la mayoría de nosotros y se empieza a hacer un poco más público el programa de facturación electrónica a partir de enero de 2022. O sea, a principios del año pasado empieza el periodo de voluntariedad. Voluntariedad significa que como empresa cualquiera de nosotros puede aplicar facturación electrónica, aunque digamos no hayamos recibido una notificación específica del Ministerio de Hacienda o que no estemos obligados todavía. Nosotros si queremos aprovechar ya el tema de facturación electrónica lo podemos hacer pues desde ya. Ahora, importante destacar que ya hubo un primer grupo de empresas que ya están obligadas, es un segmento de las grandes empresas, que se obligó, la notificación de obligatoriedad les llegó a principios de marzo y se les ha dado 4 meses ya para tener toda su operación dentro de facturación electrónica. Y ellos a partir del 1 de julio ya tienen que estar emitiendo factura electrónica. Aquí ya vamos a profundizar un poco más qué significa esto de que en 4 meses podamos hacer una implementación. Y es importante destacar porque esta es una pregunta de las más frecuentes, ¿en qué momento vamos a estar obligados los demás? No se sabe realmente, lo único que el Ministerio de Hacienda sí ha planteado es que va a ser por fases la obligatoriedad. En este momento solo han obligado a un segmento de las grandes, después van a obligar al resto de las grandes, después las medianas, pequeñas y micro. Probablemente para que nos obliguen a todos, esto va a ser un proceso que nos tome hasta finales del otro año, muy probablemente.
Creo que estás en mute, Max. Nada, es que te estaba llamando porque no puedo reactivar mi micrófono, lo tenía que reactivar el host. Bueno, Ah, ok. entonces, de lo que estabas especificando, ¿verdad? Entonces, es bien importante que las personas que nos estén escuchando entiendan esa fase voluntariedad-obligatoriedad, porque tú ya lo expusiste, va por trenches, ¿verdad? Obviamente, Hacienda ha procurado que sean digamos, la punta de la pirámide, la gran empresa que empiece a socializar ese tema, porque todos nos vamos a ir acostumbrando a la facturación electrónica a medida que tengamos relación con la gran empresa, y todos tenemos relación con la gran empresa. Todos vamos a un supermercado, todos vamos a echar gasolina, todos vamos a tiendas por departamentos que son grandes, entonces nos vamos a empezar a familiarizar con esto. Entonces, esa gran empresa de la que somos clientes o proveedores va a estar obligada hasta el 1 de julio. Pero tú sabes, pues, vamos a hablar un poquito de la idiosincrasia del salvadoreño. Vamos a ir, bueno, yo voy a estar ahí, me voy a empezar a preocupar hasta que a mí me llamen, digámoslo de esa forma. Entonces, quisiera que profundizáramos en este tema. Después de estar en empresa, Nelson, ¿cuándo va a empezar a ser citadas las demás personas a efecto de que se empiecen a incorporar? Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Es conveniente o no esperar a que me citen para empezarme a incorporar? Digamos, pensando que esto es como llegar a contratar un paquete de software, llamémosle Office, ¿verdad? Que me lleguen a instalarlo a mi máquina, pues entonces solo me lo instalan, llamo al técnico, se tarda un día y se acabó. O es conveniente empezar a explorar ya el tema con expertos como tú, en el sentido de procurar empezar a analizar qué efectos hay, qué necesidades hay, qué cambios de software hay en mi contabilidad para hacerlo. Entonces, regreso un poquito. Tenemos dos preguntas. ¿Es conveniente esperar a que Hacienda me notifique para instalarlo? Y ya notificado, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo se tarda en que mi sistema se adapte al tema de facturación electrónica? Claro, creo que es importante destacar, contar un poquito de la experiencia. Nosotros como la empresa Findex empezamos con facturación electrónica desde el periodo de voluntariedad que les mencionaba, es decir, desde principios del año pasado. Hemos visto el año pasado, tal vez muy pocas empresas se abocaron con nosotros a empezar el proceso, y a partir de este año y sobre todo de la notificación del Ministerio de Hacienda, sí nos han llegado bastantes clientes, sobre todo preocupados porque tienen bien poco tiempo para poder cumplir. La gran empresa, como mencionaba, que son los primeros obligados, tienen más o menos 4 meses para poder cumplir el tema de facturación electrónica. Y tal vez importante destacar que a veces se puede ver como que facturación electrónica solo es un tema técnico, como que solo es, ok, ya no voy a utilizar papel, va a ser todo el proceso por medios electrónicos, entonces probablemente solo es un tema de software, nada más. Pero lo cierto es que para implementar facturación electrónica hay que tener muy en mente que hay 3 pilares que yo tengo que cumplir. El pilar de comunicación, el de procesos y el técnico. Comunicación, ¿a qué me refiero? Facturación electrónica va a requerir que yo pida datos que antes no los pedía. Por ejemplo, ustedes saben que consumidor final arriba de 200 hay que firmarla. Crédito fiscal arriba de 11,000 y fracción, igual hay que firmarla. Pues ahora, como todo el proceso va a ser electrónico, pues ¿cómo hago esto? Ahora el Ministerio de Hacienda me solicita que yo le incluya el nombre completo y el número de DUI quien está emitiendo la factura, si es alguien, si es una venta en vivo, si es una venta en caja, es él o la cajero o la cajera, y de quién recibe. Si yo envío a alguien de correspondencia, es esa persona. Esto es a cambio de que no se va a poder firmar de forma física. Esto es un cambio que, como pueden ver, implica captar datos que yo antes no los necesitaba captar, pues ahora es necesario. Bastante similar como el tema de lavado de dinero, que esta es una ley que me implicaba probablemente captar datos que antes no lo hacía,
Igual este cambio de facturación electrónica implica captar datos que antes no los necesitaba captar. Además de captar nuevos datos, tengo que actualizar datos, porque para hacer llegar la factura electrónica lo tengo que hacer por un medio digital. Lo más común es que sea por correo. Entonces puede ser que en muchos casos tal vez no tengamos los correos de nuestros clientes y es necesario capturarlos, o si ya los tenemos, importante entender que tengo que actualizar este dato, porque no necesariamente un correo que yo tenga va a ser donde el cliente quiera recibir la factura electrónica. Eh, con este contexto, les puedo decir que la comunicación es bien importante porque desde que yo inicio la implementación de facturación electrónica, necesito comunicar oportunamente, con el tiempo suficiente a clientes y proveedores, me estoy cambiando a facturación electrónica. Este cambio implica que requiere estos nuevos datos, así que por favor necesito una actualización. Entonces, Nelson, tú nos estás explicando de que puede llegar a existir una especie de cuello de botella que debemos de superar. Imaginémonos nosotros que estamos ya obligados a tener facturación electrónica y en una semana vamos a querer recaudar todos los datos, por ejemplo, de los mensajeros de nuestros proveedores que nos están mandando créditos fiscales, o nosotros socializar los datos de nuestra propia mensajería que mandamos créditos fiscales a otras empresas. Entonces es mejor que nosotros empecemos en un periodo de captación de datos preventivo, por así decírtelo, a efecto de que nuestros procesos empiecen a fluir. Imaginémonos una tienda por departamentos que no tenga este sistema, digamos, preventivamente, y estemos en Navidad vendiendo una cola del súper. Entonces, es necesario que las empresas empiecen con tiempo y con calma a recabar toda esta información de sus compradores, de los proveedores, de los mensajerías de los proveedores, quién es nuestra contraparte con la cual el sistema se va a hablar, porque la factura electrónica sale, por ejemplo, de nuestra contabilidad, tiene un correo específico y llega a un correo específico de nuestros clientes o de nuestros proveedores, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso debe ser llevado con calma y con tiempo. Eso es, digamos, estas preguntas han sido importantes para que ustedes entiendan de que no solo es cuestión de venir a instalar un software, sino es una cuestión de procesos. Otra de las cosas que hablábamos con Nelson es qué pasa si la factura electrónica va a sustituir 100% el tema de lo físico. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo emito un comprobante de crédito fiscal y se lo mando a mi cliente? Lo más probable es que hay un rótulo en la gran empresa y que me diga, mira, solo los martes recibimos comprobantes de crédito fiscal o facturas de nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque los martes hay un departamento en específico que está recibiendo los créditos fiscales y emite un queda. Ahora con la factura electrónica, esa fila naturalmente tiene que desaparecer porque va a pasar instantáneamente de un correo a un receptor B, ¿verdad? Entonces, Nelson, ¿es posible de que estos procesos se adecúen, de que el receptor B, en vez de estar pidiendo que el martes le lleven el crédito fiscal, pueda mandar un quedan electrónico? Vamos a seguir avanzando porque el quedan no forma parte de los documentos del Código Tributario. El quedan es un documento mercantil, ¿no? Entonces, ¿vamos a seguir avanzando en esta digitalización absoluta de los negocios o cómo lo ves tú que viene esto? Claro, yo mencionaba que al implementar facturación electrónica hay tres pilares. Ya hablamos un poco del de comunicación, estaba el del proceso y el técnico. En cuestión de proceso, que es lo que me estás comentando, yo les diría que este es quizás uno de los más complicados o los que más retos representa al implementar facturación electrónica. Como bien el ejemplo que mencionabas, creo que con facturación electrónica van a haber diferentes procesos que me van a cambiar. Uno que es muy común y que creo que todos lo hemos vivido de cierta forma es el tema del queda. El tema del queda que es que normalmente yo voy con una factura a compras, me dan un quedan y después yo me quedo gestionando el pago. ¿Qué sucede? Que ahora con facturación electrónica, pues esto es un ejemplo de un proceso que puede cambiar y es bien importante destacar que es necesario como empresas identificar qué procesos son los que me cambian y buscar una alternativa. En nuestra experiencia, por ejemplo, con nuestros clientes, les puedo dar tres ejemplos de cómo las empresas han querido gestionar este cambio.
Hay una empresa que nos ha dicho que nos impriman la factura electrónica y todo el proceso sigue igual. Claro, es una solución, pero realmente no aprovecha las virtudes de facturación electrónica. Otra empresa nos dijo que nos manden a una dirección de correo la factura electrónica y nosotros solo vamos a emitir quedan los lunes. Es decir, todas las facturas de la semana pasada hasta el próximo lunes se va a emitir quedan. Y perfecto. Hay otra empresa que nos ha dicho nosotros vamos a utilizar un quedan electrónico. Importante, como mencionaba Max, el quedan no es una figura legal, es una figura mercantil. Entonces, estas empresas como lo van a hacer es, al recibir una factura de compra, solo va a quedar a un proceso de aprobación a que alguien diga, ok, aprobada, y automáticamente genera un quedan electrónico. Las tres son válidas. Aquí creo que lo importante es entender que facturación electrónica me cambia procesos y yo necesito poder darle solución. Les puedo Bueno, mencionar sí. brevemente quizás un caso más elaborado como para que se entienda la profundidad de cómo me puede cambiar facturación electrónica un proceso. Hay un cliente financiero que tenemos que ellos para las membresías de tarjetas hacen un solo bolsón diario y emiten una sola factura por todas las membresías en el día. Para anular una membresía simplemente descuentan el monto de un bolsón futuro. Ahora con facturación electrónica es necesario individualizar cada transacción, es decir, cada membresía necesita hacer una factura de consumidor final independiente. Ahora con facturación electrónica tengo un mes para poder anular una factura de consumidor final. Pero ustedes saben que una membresía, la membresía de una tarjeta, si yo quiero, en 3 meses la puedo querer revertir. Entonces, ¿qué sucede en este caso donde 3 meses después quiero revertir la membresía, pero ya no puedo anular la factura correspondiente a eso? Esto supone un cambio y es algo que como empresa yo tengo que decidir cómo lo voy a manejar. Bueno, pero si nosotros, digamos, no adaptamos nuestros procesos, Nelson, yo creería que estaríamos perdiendo las ventajas de la facturación electrónica, porque una de las ventajas que nosotros tenemos es básicamente la desmaterialización. ¿Qué significa eso? Bueno, para los que nos movemos en el mundo contable, nos damos cuenta de que las empresas tienen bodegas, tienen áreas enteras para tener documentos acumulados, por ejemplo, o resguardados, mejor dicho, esa es la palabra. Tenemos la ley de lavado de dinero que nos dice que lo tenemos que tener resguardados por 15 años. Tenemos el código tributario que nos dice que lo tenemos que tener resguardados por 10 años. Entonces, si nosotros digitalizáramos todos los documentos, sabemos que existen empresas que tienen bodegas alquiladas o construidas para tener esa cantidad de documentación. Si nosotros insistimos en esa especie de mixtura, Nelson, en el sentido de tener facturación electrónica, pero continuar con papeles, como por ejemplo, voy a digitalizar, voy a imprimir la factura electrónica para dársela a mi mensajero para que vaya a tramitar un quedan, voy a recibir un quedan, realmente no estaría explotando 100% las ventajas que este nuevo sistema pues nos puede traer. Yo creo que esta es una invitación para todas las empresas para que den ese paso a tecnologizarse el 100%, ¿verdad? Y evitar y ahorrarse todo eso engorroso de tener un documento mixto, es decir, factura electrónica y a la vez factura impresa. Es importante también destacar, y te voy a poner un ejemplo, Nelson, para que tú nos comentes las ventajas. He tenido casos con mis clientes de que en alguna ocasión les han hecho una auditoría y tienen, por ejemplo, gastos relacionados con las mejoras de un inmueble. Esas mejoras del inmueble, que son perfectamente deducibles cuando el inmueble se vende y se deduce esos gastos de la ganancia capital que la venta del inmueble tenga, pero la gente los ha perdido. Entonces, con la facturación electrónica, el documento físico, aunque se pierda, el documento físico en la facturación electrónica simplemente no se va a perder, porque lo vamos a Claro, tener archivado en la nube. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de las ventajas de la facturación electrónica. No se me va a perder los documentos. ¿Qué otras ventajas puedes tú comentarle a la audiencia? claro. Para las ventajas me gustaría dar un poquito de contexto. Voy a presentar rápidamente un par de, un par de slides para que tengamos contexto de que
La factura electrónica como tal, ¿qué implica? Ustedes saben, el proceso normal de facturación es que pues yo doy mis datos a mano o bien se imprime en un papel esta información y pues listo, esa es la factura. Facturación electrónica tiene dos características. La primera, que como su nombre lo dice, todo el proceso es electrónico. No hay ningún papel de por medio, que era un poco lo que estábamos hablando con Max. Esto significa que yo voy a tener que ingresar los datos en algún software y este software me va a hacer llegar la factura por un medio digital. Entonces, todo el proceso es completamente digital. Esa es una característica de la factura electrónica. Otra es que es verificable, y esto es muy importante destacar porque yo creo que muchas veces como personas le damos importancia a lo que está en papel. Si está en papel es legal, es verídico, es real. Pero la factura electrónica tiene una característica muy especial que es verificable y un poco del resguardo de la información viene ahí. Es obligatorio que toda factura electrónica tenga un QR. Aquí vemos un formato del lado derecho. Este es como el formato por defecto que genera el Ministerio de Hacienda. Y toda factura electrónica va a tener un QR. ¿Para qué me va a servir el QR? Para un tema de verificación. Si tienen la oportunidad, si su teléfono tiene escáner de QR, pueden escanear este QR y los va a dirigir al portal del Ministerio de Hacienda. Toda factura electrónica, este es un QR genérico, toda factura electrónica va a tener un QR que al yo escanearlo me va a llevar al portal del Ministerio de Hacienda y en este portal me va a decir quién emitió la factura, para quién iba dirigida y todos los detalles, pues todo el desglose de la transacción como tal. Entonces, esta es una característica bien particular porque, como menciono, todo el proceso es electrónico. Por ahí vi una pregunta que si es necesario imprimir. Es una opción realmente, no es obligatorio. Se puede imprimir si se quiere, pero realmente creo que parte de la socialización de este tema es que tratemos de imprimir y utilizar papel lo menos posible y mantener todo el proceso Bueno, yo creo electrónico. que Y para verificar que efectivamente es válida, pues la factura lo podemos hacer a través sí, del yo QR. creo que la sociedad salvadoreña va a tardar cierto tiempo en asimilar plenamente lo que es la facturación electrónica, ya que, por ejemplo, hay una tienda por departamentos, un mega super con membresía. Ustedes compran dentro del mega super, pero a la salida hay un señor que nosotros tenemos que llevar el carrito y hay un señor que está con un lapicero checando la factura que nos dieron en caja a efecto, pues, para comprobar, ¿verdad? Que lo que va en el carrito está pagado. Entonces, ese tipo de situaciones probablemente no sean superables, a menos que se tenga un software especial o que el señor tenga una tablet que pueda leer el QR, etcétera, a efectos de sustituir plenamente la factura electrónica versus la factura física. Adicionalmente, nosotros, imaginémonos que estamos en un centro comercial, hemos comprado un par de zapatos, vamos caminando hacia afuera y pues un vigilante del centro comercial nos detiene. Van a estar ellos capacitados para leer el QR en nuestro teléfono cuando el almacén nos haya mandado nuestro correo electrónico a nuestro WhatsApp, ¿verdad? Entonces, mientras esas cosas suceden, yo creo que va a tener que haber una especie de tiempo mixto en facturación electrónica y facturación de papel, hasta que la sociedad y las autoridades estén absolutamente socializadas y bañadas, inmiscuidas en el tema. Ahora, viste un QR ahí, Nelson. Entonces, el QR es lo que diferencia totalmente entre lo que es una factura electrónica y una factura física en PDF, porque hay muchas empresas que al día de hoy están enviando sus facturas físicas en correo electrónico digitalizadas, pero no estamos hablando que eso es una factura electrónica. ¿La diferencia la hace el QR o qué otras diferencias hay? Sí, este es una excelente pregunta porque creo que para evitar confusiones, como les mencionaba, estas dos características especiales de la factura electrónica, que todo el proceso es electrónico y que es verificable. Pero no tengo duda que ustedes a nivel personal recibirán ya recibos de
empresas telefónicas, por ejemplo, o de instituciones financieras, que ya nos hacen llegar el recibo por correo, y entonces puede ser que nos surja la pregunta, ¿y esto es una factura electrónica? Y la verdad es que no, porque como mencionaba, y esto es muy importante, una característica de la factura electrónica es que debe tener un QR. Estos recibos que nos envían actualmente no tienen un QR, sino que tienen un código de barra que tiene un propósito de pago, que es por el NPE, y más bien esto que nos están enviando actualmente es una factura digital. Factura digital es una factura común y corriente que simplemente se ha digitalizado para poder hacerla llegar por correo, pero no es una factura electrónica. ¿Cómo pueden saber? Porque no hay un QR. Esta es la forma más sencilla de cómo poder verificar. Estas empresas, digamos, tanto las de telefonía como las financieras, ya están obligadas para el 1 de julio, es que muy probablemente para el 1 de julio o cerca de esa fecha ya vamos a empezar a recibir estos recibos, pero ya con el QR, que ya las va a volver como tal una factura electrónica. Gracias, Nelson. Ahora, hay un tema. Los empresarios están preocupados porque implicaría más gastos. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que hoy día ocurre con las empresas, por ejemplo, que tienen que tener contabilización, contabilidad, que tienen que tener auditor interno, que tienen que tener auditor financiero, que tienen que tener auditor fiscal. Otra situación que ha impactado a las empresas es el tema del lavado de dinero, que tienen que tener los protocolos para lavado de dinero, y así el empresario se va llenando de gastos. Entonces, una de las preocupaciones con la factura electrónica es que esto es un gasto nuevo, ¿verdad? Entonces, dentro de esa preocupación, de repente nos preguntamos, bueno, ¿y hay posibilidad de que esta factura electrónica evitar el impacto y buscar alguna solución gratuita? Porque entendería yo que Findex como proveedor, pues, va a tener un costo, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Hacienda ha establecido que para la microempresa que no facture más de $10,000 mensuales y no emita más de 100 documentos electrónicos mensualmente, va a tener un portal gratuito. Entonces, ¿qué ventajas o desventajas habría, Nelson, en tener un proveedor privado, aunque los gastos aumenten, a estar con el portal del Ministerio de Hacienda que es gratuito? ¿Hay ventajas? ¿Son iguales los software? ¿Es mejor el software privado? ¿Es mejor el software de Hacienda? ¿Cómo visualizas ese tema? Claro, aquí interesante que habíamos hablado inicialmente que habían 3 retos con facturación electrónica. Ya vimos el de comunicación, ya vimos el de procesos, ahora vamos al técnico. Por supuesto, va a implicar facturación electrónica que yo, como hablamos que todo el proceso va a ser de forma electrónica, voy a necesitar un software desde el cual yo voy a poder facturar. El Ministerio de Hacienda o va a ofrecer un software gratuito para empresas que tengan ventas no mayores a $10,000 en el mes y que emitan 100 documentos o menos. Solo para estas empresas va a ser este portal gratuito de facturación electrónica. Para todos los demás necesitamos adquirir un software como Findex o adecuar un software que yo ya utilice, por ejemplo, un ERP, un sistema de punto de ventas o un sistema contable. Tal vez cuestiones importantes a tomar en cuenta es, en el tema de que se quiere elegir el software del Ministerio de Hacienda, es gratis, pero quizás una de las, tal vez de las cosas que no aprovecha este portal gratuito, es que creo que una de las ventajas más importantes de facturación electrónica es la información que nos deja por defecto. El portal gratuito del Ministerio de Hacienda sí nos va a permitir hacer facturación, pero nada más. O sea, lo único que nos va a permitir es ingresar datos y generar la factura. Que yo tengo que descargar esa factura y enviarla por correo manualmente. Aquí hay tal vez uno de los problemas principales es, primero, no me va a quedar una base de datos como para que yo simplemente pueda reutilizar, ok, elijo a este cliente y solo pongo el detalle y listo. Y sobre todo, no me queda la información como para que yo la pueda utilizar. Y aquí hablando sobre lo que me comentabas de que si se ve quizás como un gasto adquirir un software, por eso enfatizo yo bastante la importancia de que en facturación electrónica una de las ventajas principales es el hecho de que nos quede la información
en un software de facturación. ¿Por qué? Porque si nos queda esta información, automáticamente se pueden hacer, por ejemplo, los libros de IVA automáticamente, los anexos para el Ministerio de Hacienda automáticamente, partidas si hace falta automáticamente. Entonces, Lo que tú estás diciendo, Nelson, al público es, con un software privado, digamos, es cierto, tiene un costo, pero tenés una visualización en tiempo real de la situación financiera de tu empresa. Es decir, si vos querés tener resultado, estado de resultados o un balance general, al día de hoy, solo le das clic en el lugar correspondiente y tendrías tú la visibilidad completa de lo que está pasando en tu empresa. claro, tomando en cuenta también que hay muchas empresas, por ejemplo, que ya utilizan sistemas como ERPs, que estos ERPs ya un poco cumplen esa función y aquí el reto es un tanto poder conectar este ERP al tema de facturación electrónica, que nosotros entendiendo los retos que supone tanto para las dos empresas, empresas que tienen ERPs como empresas que no tienen ningún sistema, entendemos los retos para ambas y hacemos, por ejemplo, la integración con el Ministerio de Hacienda para las que tienen ERPs, de tal forma que ellos cambien lo menos posible su operación diaria. Es decir, Ahora, con facturación electrónica, ellos van a seguir trabajando en su ERP como siempre y nosotros nos encargamos de que simplemente capturar esos eventos de facturación y enviarlos al ministerio. Y en el caso que no se tenga ERP, pues todo se puede hacer directamente en nuestra plataforma. no deja de existir la tentación de parte del empresariado de decir, bueno, voy a poner a mi personal de informática a modificar mi RP o a crear mi propio sistema de facturación electrónica, pero yo quiero preguntarte algo en tu experiencia, porque Costa Rica y Guatemala ya pasaron por el tema de facturación electrónica. Entonces, las reglas que ha establecido el día de hoy por parte del Ministerio de Hacienda son reglas que así van a quedar, o es mejor contar, digamos, con un técnico, con un asesor siempre permanente del negocio a efecto de adaptarse a esas reglas. En la vivencia de Guatemala y Costa Rica, ¿cómo has visto tú el proceso en que la relación entre Hacienda y los contribuyentes respecto al proceso de facturación electrónica? Claro, importante destacar que igual si una empresa lo desea, puede hacer la integración por cuenta propia y no hay ningún problema. Lo importante es entender qué retos supone hacer esta integración. Inicialmente, nosotros, los retos iniciales es la adaptación de un sistema, si es necesario adaptar uno, adaptación de un sistema, convertir los datos de facturación, como los genere el sistema, a un formato específico que requiere el Ministerio de Hacienda. Este formato va a ir cambiando con mucha frecuencia. De hecho, ayer notificaron de varios cambios a los formatos que actualmente existen. Y esto es así porque en todo país que se implementa facturación electrónica va a suceder aquí en El Salvador y ha sucedido en otros. Digamos que el gobierno no tiene la visión completa, pues porque es un cambio bastante grande y la verdad es casi imposible tener una visión súper precisa de todo lo que puede impactar facturación electrónica. Entonces, en el camino se van haciendo correcciones. Correcciones como que dice, ok, esto lo pudiéramos hacer mejor de esta forma, o esto lo podemos enfocar de esta forma. Esto implica que en el camino, y yo les diría que por los próximos 3 años, el Ministerio de Hacienda le va a tocar aprender y a nosotros nos va a tocar aprender con ellos. Este aprendizaje significan varios cambios eh, a esta comunicación de facturación electrónica. Les mencionaba que uno de los retos es agarrar los datos de facturación como los genere el sistema que yo utilice y enviarlos en el formato que requiere Hacienda. Ahora, esto no basta con hacerlo una vez, porque como menciono, van a haber diferentes actualizaciones, solo ayer mandaron 2, y implica que este formato lo tengo que estar actualizando con cierta frecuencia. Además de esto, hay otros retos asociados al tema de facturación electrónica si lo quisiéramos hacer de nuestro lado, que es, por ejemplo, el envío de correos, el resguardo de la información y el manejo de contingencia. Ahí te quiero detener en el tema de la contingencia, porque yo creo que es un tema que también se debe de comprender.
pues viviendo en El Salvador, cualquier cosa puede pasar. Yo, pues, para ser honestos, no solo es en El Salvador, ¿verdad? O sea, terremotos hay en Turquía, desastres hay en Japón. Entonces, la facturación electrónica, lógicamente, depende de ciertas variables modernas, ¿verdad? De nuestra sociedad moderna, que ya la damos por sentado, pero puede ocurrir algunos temas, como por ejemplo, algo tan sencillo como que se va la luz, algo tan frecuente como que se cae el Wi-Fi, algo que probablemente llegue a ocurrir como que los soportes electrónicos del Ministerio de Hacienda no den abasto para la cantidad de notificaciones que hay. La ley habla, Nelson, de situaciones de contingencia. Entonces, la situación de contingencia es cuando yo no pueda enviar la factura electrónica desde mi PC o desde mi sistema y por alguna razón el receptor no la reciba o por alguna razón Hacienda no la valide con el QR. Entonces, ¿cómo puede, qué puede hacer Findex o cómo pueden hacer los empresarios para estar preparados por estos eventos de contingencia? Claro, como todo el proceso de facturación es electrónico y significa que yo voy a utilizar un software, puede ser que en algún momento no esté posibilitado yo de poder emitir la factura por una de tres razones. Que yo no tenga energía eléctrica y eso significa que pues no voy a poder utilizar, digamos, una computadora, una tablet, etcétera, como para poder utilizar el software. Que yo no tenga internet, que significa que sí puedo utilizar el software, pero no se puede comunicar al Ministerio de Hacienda, o que los mismos servidores del Ministerio de Hacienda no estén funcionando. Que esto es un caso que puede suceder, aunque no va a ser muy frecuente ni probable, porque en ese caso pues nadie en el país va a poder facturar. Pero sin embargo, estos tres escenarios pudieran suceder y hay que estar preparados, porque en cualquiera de estos tres no vamos a poder facturar, pues porque estamos utilizando un software. Tenemos que tener una solución para cada uno de los tres escenarios y a esto se le denomina contingencia. Contingencia básicamente es si en algún momento yo no pude facturar por una de estas tres razones, facturo de forma extemporánea y básicamente digo, ok, Ministerio de Hacienda, te estoy enviando esta factura de forma extemporánea, la fecha real de emisión era esta, y te la estoy enviando hasta este momento por esta razón, y ahí puede ser cualquiera de las tres. No tenía energía, no tenía internet, tus servidores no estaban activos. Ahora el tema con esto es que yo tengo que poder responder a esta situación. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestra plataforma Findex ya manejamos los tres escenarios, así es que pues damos la garantía de que no hay que preocuparse de cualquiera de los tres temas de contingencia. Lo importante aquí es entender que es necesario estar preparado para poder dar una respuesta. Y sobre todo, y creo que esto es un tema bien importante, el procedimiento de contingencia sí te da como el procedimiento a seguir de cara al Ministerio de Hacienda, pero no te da un procedimiento a seguir de cara al cliente. Porque, ok, si estamos vendiendo en una caja, yo tengo el cliente enfrente y Hacienda le basta como que yo le mande de forma extemporánea la factura en contingencia. Pero el cliente que tengo enfrente, ¿qué le voy a decir? No le puedo decir, fíjese que tengo este problema técnico, no le puedo emitir la factura ahorita. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Nuestra plataforma ya lo maneja, pero sí es como uno de los retos que hay que tomar en cuenta al implementar facturación electrónica. Bueno, y una pregunta final antes de entrar a la pregunta de la audiencia. Eh, para emitir una factura electrónica, digamos, antes, al día de hoy, digamos, yo simplemente relleno los nombres de las personas y emito la factura electrónica, la factura física. Incluso puedo llegar a un restaurante y pido una factura por consumo, no me identifico. Ahora, ese sistema va a cambiar, entiendo, en el sentido que tenemos que identificar plenamente a quién estamos consumiendo, o sea, quién es nuestro consumidor, le tenemos que relacionar su DUI y todo eso. Entonces, ¿qué va a pasar si una persona no se quiere identificar conmigo? Es decir, está llegando a comprarme una caja de aguacates y va a gastar, no sé, $50 y nosotros la tenemos que pedir su DUI. ¿Qué pasa si no me quiere entregar el DUI? Adicionalmente en esa línea, ¿qué pasa si es un extranjero? Y al final de cuentas, ¿qué pasa si es un menor de edad? Bueno, puede llegar un cipote a un centro comercial de 17 años a comprarse un par de zapatos o un libro. Entonces no va a tener DUI. Entonces,
¿Cómo, digamos, qué alternativas da la ley o qué situación de rigurosidad es la ley de una persona que no se quiere identificar siendo mayor de edad, siendo extranjero o un menor de edad? Es bien interesante esta pregunta, es bien interesante porque creo que uno de los retos más grandes en facturación electrónica es este tema de que tenemos que vincular cada transacción a una entidad, persona o empresa. Esto implica solicitar datos y esto es uno de los cambios importantes en procesos. Y yo mencionaba de que ahora va a ser necesario solicitar algunos datos adicionales y estos es parte de los datos adicionales que tenemos que solicitar. Por eso es bien importante plantearse cómo voy a manejar el proceso de mi empresa, qué voy a hacer si no me quieren dar datos, etcétera. Enfatizo bastante que facturación electrónica es un tema evolutivo que en el camino, digamos, tanto el gobierno como nosotros nos vamos a ir dando cuenta de diferentes cosas. Y para comentarte un poco, nosotros estamos bien de cerca con las autoridades, en conversación con las autoridades eh, del gobierno que están relacionadas al tema de facturación electrónica. Nos comentaron, no sé si ya se hizo la publicación realmente y no sé si es parte de las actualizaciones que enviaron ayer, porque las enviaron ayer ya un poco tarde y no he tenido oportunidad de leerlas, pero se iba a hacer una reforma para que no sea necesario pedir documentos para compras, en términos de facturación electrónica, para compras menores a $3,000. Esta es una reforma que al menos yo hablé con algunas autoridades que hace un par de semanas que la iban a publicar. Nuevamente no estoy seguro si ya es oficial, pero sí es algo que se va a hacer. Ahora, si una compra es menor de $3,000, pues no hay problema. No va a ser necesario pedir ese dato, pero si sí es arriba de 3,000, es importante entender que por la normativa técnica de facturación electrónica, yo no puedo emitir una factura si los datos están incompletos. Entonces, si una persona no me puede o no me quiere dar esos datos, simplemente no puedo emitir una factura. Y eso ya se En otras vuelve un palabras, problema. no puedes hacer el negocio. O sea, si no se No se quiere puede, identificar, no puedes hacer el negocio. Vaya. correcto. Excelente, Nelson. Creo que ha sido un conversatorio súper interesante. Vamos a entrar a las preguntas que hace la amable asistencia este día. Me dice Katie Zapata, la impresión de documentos tributarios electrónicos no es un documento válido. No, el documento válido sigue siendo, únicamente va a ser la factura electrónica con un QR, que es la firma electrónica de parte de Hacienda, que nos lleve al portal que valide la existencia de la facturación electrónica. Si yo quiero imprimir lo que digamos viene siendo como un sistema mixto, si yo quiero imprimirlo para algún tipo de control, llamarle salir del establecimiento, tener una especie de ticket para reclamo, llamarle, hacer una nota de remisión y que me lo esté recibiendo, pues le pongo una firma de recibido o me dé un quedan. Eso es un tema que nosotros le hemos llamado un tema de procedimiento, pero en realidad fiscalmente lo único válido va a ser la factura electrónica con un QR. Es opcional si se imprime la factura electrónica, totalmente opcional. Como te digo, a mi gusto, espero que llegue un momento en que la factura electrónica sea 100% digital, que nos acostumbremos a verla en nuestro WhatsApp o nuestro teléfono y evitemos pues su impresión. Y este es un tema, antes de seguir con las preguntas del público, Nelson, en tu experiencia, ¿qué pasa digamos, con las personas que tengan alguna dificultad de acceso a la digitalización? Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con un campesino? ¿Qué pasa con un mecánico un mecánico, digamos, que presta servicios en un tallercito pequeñito y que no es necesariamente demasiado tecnológico? ¿Cómo han ustedes, en tu experiencia, ido solucionando estos problemas donde la persona, el receptor, sea difícilmente tecnológico? Este es un tema bien interesante y tal vez les comento una solución que hemos dado. Estamos atendiendo a un cliente que le vende pues, a tiendas y entonces ellos nos comentaban que no, pues los propietarios de tiendas tenemos dos opciones. Es muy probable que correo no lo tengan o no lo usen. Entonces la opción de mandar la factura era por WhatsApp, pero enviarlo por WhatsApp pues tiene un costo de parte de WhatsApp, digamos de la empresa WhatsApp. Entonces se puede hacer, en este caso, se puede imprimir un ticket o algo impreso
con un QR. Porque aquí lo importante, y como habíamos hablado, la característica de facturación electrónica que es verificable a través de un QR, cuando yo escaneo un QR, esto me va a llevar al portal del Ministerio de Hacienda. Para personas que, por ejemplo, en lugares que sean remotos o que tengan un difícil acceso a Internet, siempre se puede dar esta alternativa de imprimir un ticket o cualquier cuestión impresa que lleve implícito el QR. Y ahí si esa persona lo quiere verificar a futuro, lo puede hacer. Por ejemplo, yo le puedo dar a alguien un ticket ahorita en un lugar súper aislado, pero esa persona viene 2 días después a un lugar donde haya más conectividad y en ese momento escanea este QR y lo va a dirigir pues ya a la factura correspondiente y ya validada. Entonces serían unos casos donde la mixtura, es decir, facturación electrónica con documento impreso sería conveniente, ¿verdad? Entonces Sería conveniente para ese caso específico. vamos a seguir con una pregunta de Ana María. ¿La factura electrónica también incluye a personas naturales que declaran IVA? Sí, o sea, la factura electrónica abarca no solo a la gran empresa, como dijimos en un principio, que es el primer trench, sino a todos los contribuyentes, ¿verdad? Que eventualmente nosotros estamos previendo que en algún momento de final de 2024, la mayoría de contribuyentes salvadoreños hayamos ya adoptado este sistema. ¿Cómo se está proyectando el uso de la serie de documentos tributarios electrónicos para efectos de reportar las percepciones? Esto es interesante porque la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer práctico? Nos está preguntando Germán Mejía. Aquí estamos hablando de percepciones, de retenciones. ¿La factura electrónica llega hasta eso, Nelson? Digamos, ahorita con la factura electrónica lo que cambia es facturación como tal. Los demás procesos contables van a seguir, pues no tienen cambios así tan automáticos, digamos, como la facturación electrónica. Sí hay un tema de, por ejemplo, está el comprobante de retención, que es el comprobante que es electrónico también. Eso sí se va a hacer como un documento tributario electrónico, pero de ahí documentación, por ejemplo, que emitamos al Ministerio de Hacienda, esto todavía no va a tener cambios en este momento. La percepción es una especie de retención, solo que la percepción es de parte del IVA. Entiendo que esa por ahí va la pregunta de Germán. Me imagino que también va a estar incluida, o sea, está incluida dentro del proceso de factura electrónica, ¿no? Sí, o Ahora, sea, es porque al final la factura electrónica simplemente cambia la forma en cómo yo emito la factura y cómo Hacienda va a tener este dato del lado de ellos, pero al final o todo lo sea, demás sigue igual. tiempo real, ¿verdad? Hacienda va a dar lineamientos sobre la forma obligatoria para guardar la información, nos pregunta Oscar R. Entiendo yo de que básicamente Hacienda no te está dando un dato o una línea de dónde tú la tienes que guardar, si la vas a archivar en un disco duro, si la vas a archivar en la nube, un USB. O sea, al final de cuentas, Hacienda lo que necesita es que cuando te llegue a fiscalizar, tenga acceso a un data room donde puede, digamos, ir a sacar todos tus comprobantes de gastos y de ingresos, ¿verdad? ¿Qué Correcto, dice? ahí sí, tal vez solo para profundizar, igual que en facturación física tenemos que guardar la factura electrónica por 10 años. Por supuesto que es mucho más fácil guardar un archivo que papeles. Es la pregunta de Katie, ¿verdad? De que si está obligada la empresa a tener respaldo de los DTS generados, así como los físicos por 10 años. En físico no, Katie. Digamos, a partir del cambio, la factura electrónica, que vendría siendo a partir del 2022, hasta que la empresa adopte la factura electrónica 10 años en adelante, va a tener que guardar sus documentos tributarios electrónicos de la misma forma que se guardan los físicos, pero siendo electrónico los va a guardar en la nube, ¿verdad? Entonces, Elsie Valdés nos pregunta, ¿en los anexos de IVA que se hacen mensualmente no hay modificaciones? Nelson. No, digamos, el importante destacar que tal vez las modificaciones que va a hacer, la factura electrónica tiene diferentes identificadores. Por ejemplo, me parece haber visto esa pregunta por ahí, los correlativos en facturación electrónica van a dejar de existir. Ya no va a ser necesario solicitar numeración, porque digamos ya hay un identificador similar a un correlativo que se genera automáticamente y de forma progresiva, entonces no hace falta esto. Esto significa que ahora en los reportes, ¿qué número es el que voy a poner? En este caso, pues tenemos identificadores diferentes en la factura electrónica, ya no un correlativo, y ahora estos identificadores son los que vamos a utilizar en los reportes.
pero de ahí, digamos, en este momento no hay cambios en los reportes que hay que presentar. Bueno, Doris de Alvarenga nos pregunta, buenos días, dado ¿cómo queda el tema del ticket que son generados en los puntos de venta? Entiendo yo, Nelson, y tú confirmarlo, que el ticket va a tener un QR que va a identificar el ticket. Esto es lo que habíamos hablado, por ejemplo, de tickets tan complicados como la máquina donde te cobra el parqueo, por ejemplo, Multiplaza o algo por el estilo. Tú llegas a hacer la compra del tiempo de parqueo y quien te está atendiendo es un robot, pero al fin de cuentas es una cajera robot, ¿verdad? Entonces te está metiendo un ticket. Lo que pasa es que no lo agarras o no te importa o lo dejas ahí. Pero el punto es de que todos esos tickets, ¿qué solución se le va a dar? Porque hay dos temas. Uno, te tienen que identificar. Y dos, pues el ticket sale sin nombre. Entonces, ¿cómo se maneja ese tema con la factura? ¿Es el QR suficiente? El ticket, digamos, es uno de los retos más grandes que hay en términos de la factura electrónica. En este caso, yo te diría que los tickets, se hace la pregunta a veces si va a existir el ticket electrónico, y no, Eso o es sea, precisamente, Nelson, lo que está preguntando José Alvarenga. Los que él está afirmando, de hecho, más que una pregunta, que los tickets van a ser sustituidos con factura. Entonces, te interrumpí solo para contextualizar, pero seguí adelante con la explicación del ticket. correcto, en los tickets no va a existir un ticket electrónico, sino que se cambia por factura de consumidor final. Entonces, ahora lo que estaríamos haciendo es emitiendo en vivo facturas de consumidor final. Ahora, uno de los retos más grandes en cuestión de tickets, como ustedes saben, pues la emisión es mucho más frecuente que otro tipo de documentos. El Ministerio de Hacienda, a pesar de que ya está empezando la obligación, ha dado un tiempo especial hasta el próximo año para poder cambiar los tickets específicamente. Les había mencionado que el primer grupo está obligado para el 1 de julio de este año, pero a pesar de que ya estén obligados, los tickets sí tienen la oportunidad de estas empresas y todos los demás que se vean obligados este año a cambiar los tickets únicamente hasta el próximo año. Porque Hacienda entiende de que el cambio de ticket especialmente pues, puede llevar sus retos. Y el ejemplo que vos mencionabas, ¿qué sucede ahora con este tema de que, por ejemplo, en un parqueo yo tengo un lugar de que me va a emitir un ticket, que es un problema porque cómo se captan los datos? Y ahí viene un poco del aprendizaje del Ministerio de Hacienda con este cambio que van a hacer, que les mencionaba, que para compras de abajo de $3,000 ya no va a ser necesario pedir los datos. Entonces, en este caso, para el tema de parqueo, pues no se van a pedir datos. Solo siempre te van a emitir un ticket y el ticket debería de tener un QR de todas formas para poder ser validado. Excelente. Ahora, tenemos Esther Custodio, nos pregunta sobre los eventos de contingencia y que en caso de que nosotros no podamos mandar la factura y tengamos un evento de contingencia porque se fue el wifi, se fue la luz, lo que sea, ¿cuánto tiempo tengo y si hay un recargo después de ese tiempo o si yo lo mando en el evento de contingencia, Hacienda pues lo ve por válido y no me recarga nada, no hay multas? ¿Cómo está la situación ahí? Tenemos 24 horas para emitir en contingencia, solo 24 horas. Después de eso ya no se puede. Entonces, si yo no, obviamente si yo no puedo enviar en contingencia una factura después de 24 horas, eso sí me traería problemas. Ya, o sea que equivaldría, digamos, al evento cuando yo no emito una factura, ¿verdad? Como Sería, que yo no emitiera una factura. y entonces me pondrían la multa de no emisión de factura. En ese sentido, es curioso porque el evento de contingencia no está señalado como una infracción administrativa todavía en la parte de las multas del Código Tributario, porque vos sabés, no hay multas sin una ley, ¿verdad? Entonces, también esa parte creo que se le ha quedado al Ministerio de Hacienda. Ojalá que no esté escuchando esta conversación para que no vaya a modificar la ley al respecto, porque si no hay multas por evento de contingencia, pues no se puede implementar. En la facturación electrónica, pregunta Rafael Carballo, solo solicita los datos de la entidad a vender y los montos, o también el detalle de ítems por cantidad, precio unitario. O sea, digamos, lo que está preguntando Rafael es que a veces tú vas a un restaurante y te decís, no, mire, denme una factura por consumo. Y ahí has tomado una copa de vino, has tomado carne, has tomado unas poquitas, entonces ahí solo pones por consumo, no lo pones en detalle. Ahora con Ya, la facturación electrónica se puede mantener ese sistema, digamos, o no, es necesario individualizar.
Tendrías que individualizar. Correcto. Ok, las facturas, nos pregunta José Ismael Alemán, las facturas de exportación que emiten las maquilas y productoras en zonas francas quedan también bajo la obligación de la factura electrónica. Creo que tú tienes bastante Sí, experiencia con exportadores, ¿verdad, Nelson? correcto. Y hemos trabajado en varias empresas exportadoras y la factura de exportación es electrónica también. Ok, Esther Custodio, los correlativos sigue de la misma manera. ¿Cómo se maneja? Ya no hay correlativos, Esther, sino que vas documento tributario electrónico por documento tributario electrónico. Es como que Hacienda te autorizara documento por documento. José Alvarenga pregunta, no, José Alvarenga no está colaborando con la respuesta. Karen Marroquín nos dice, el artículo es donde establece que se debe colocar firme y DUI para ventas mayores a 200 quedaría derogado. Entendería que sí, tácitamente, porque si nosotros, si tenemos factura electrónica de forma total, eh, ya no habría forma de factura, de firmarlo. Entonces, el equivalente a la firma es la identificación a la persona. Glenda Correcto. Celada pregunta, mencionó que las empresas tienen la práctica de anular documentos posterior a 3 meses que la ley establece. En los DTEs, cómo quedan las anulaciones? Vaya, aquí hay un tema que hemos estado discutiendo con Nelson, que en facturación electrónica hay 3 eventos: la anulación, la invalidación y la reversión. Entonces, no sé, Nelson, porque yo creo que lo nuevo que está ahorita es la invalidación, donde tú sustituyes un documento con errores por otro documento, y la reversión total. No sé si quieres ahondar un poquito en el tema. Claro, digamos en términos de anulación, la anulación hoy es diferenciada. Antes teníamos 3 meses para cada documento, hoy es diferenciada para cada documento. Es decir, no vamos a tener 3 meses para todos los documentos. Por ejemplo, hay documentos que vamos a tener solo un mes para poder anular y esto es un poco parte de los cambios en los procesos. Para anular una factura de exportación solo vamos a tener un mes, por ejemplo. Entonces, esto implica que si antes éramos un poco holgados en anulación, nos tenemos que poner un poco más rigurosos en esos procesos. En términos de la invalidación, puede suceder que yo ponga datos en una factura que esté incorrecta. Digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me equivoco en el número de DUI o en el NIP de una entidad? Yo lo envío, Hacienda me lo va a rebotar, porque me va a decir, este dato está incorrecto. Cada vez que yo emita con error una factura, Hacienda me va a decir, no se pudo procesar por este error. Entonces, ahí me toca a mí, digamos, hacer una corrección en los datos y volverla a enviar. Puede suceder también que yo le envíe y que me haya equivocado. En este caso, dependiendo de cómo sea el tipo de operación, por ejemplo, si es consumidor final, puede ser que yo la anule y genere una nueva. Si es crédito fiscal, se pueden utilizar pues siempre notas de crédito débito electrónico. Ok. Aniela Martínez nos dice qué pasa con los comprobantes de retención del 1%. El 1% es la retención que se le hace los grandes contribuyentes a los otros contribuyentes, ¿verdad? Entonces, sí, Aniela, se maneja siempre como documento tributario electrónico. Jaime Carías nos dice, muchas gracias por esta interesante charla. De nada, Jaime. La venta de paquetes, vendo varios productos, 4 a 5, pero es presidido a un combo, es parecido a un combo de hamburguesa, se puede facturar como combo. Entiendo, Nelson, que nosotros tenemos ahora que identificar producto con producto, no combos de producto. Tal vez les puedo dar experiencia con un cliente que estamos implementando esto, que en el caso de ellos, por ejemplo, si es necesario individualizar las transacciones, pero por ejemplo, ellos venden ya un plato de comida. Claro, no es necesario individualizar huevos, frijoles, plátano, ¿verdad? Eso ya es un plato de comida, ya esa es la unidad. Entonces, en su caso, porque lo que pasa es que ahora siempre que yo emito una factura electrónica, en el detalle yo tengo que poner las unidades. En su caso, si la unidad de venta es el combo como tal, sí es posible. Si no es eso, entonces sí lo tiene que individualizar. Bueno, gracias. José Ismael nos manda felicidades al licenciado Chicas, al licenciado Mujica. A tus órdenes, José Ismael. ¿Hay fecha establecida para el inicio de la gran empresa? Sí. Kenia Trigueros nos pregunta eso. Saludos, Kenia. En efecto, hay una fecha para la gran empresa que vence el 1 de julio, pero tienes que haber sido notificada, Kenia,
de que estás en el primer trench para implementar la facturación electrónica. Norma Rivas nos dice, para los negocios que están cerca del centro, de los centros penales, no tienen acceso a internet, ¿cómo harán esos negocios para facturar? Dios mío, ¿qué van a hacer? ¿Eso van a poner una antena para ellos solitos o qué? Excelentísima pregunta. En ese caso, pues la solución sería internet cableado, porque cerca de los centros penales lo que se limita es el internet inalámbrico. En ese caso tendrían que tener internet cableado, es decir, desde el equipo donde estén facturando tiene que tener conexión por cable a internet. Excelente. ¿Cómo sería con las personas no inscritas al IVA, para el cual regula la emisión de sujetos excluidos? Los sujetos excluidos están dentro dentro del sistema de facturación electrónica. Recordad que el sujeto excluido es la empresa que tiene relación con el sujeto excluido que está recibiendo servicios, la que emite a nombre del sujeto excluido la facturación. Entonces la empresa o el contribuyente que tiene relaciones con el sujeto excluido va a tener que emitir esa factura. Es decir, sigue todo igual, salvo el hecho de que ahora va a ser electrónico. Así que, digamos, no hay ningún cambio en ese sentido. Katia Funes, he escuchado que para junio del 2023 los grandes contribuyentes deberán emitir documentos tributarios electrónicos. En efecto, Katia, ya hay un proceso de notificación de los grandes contribuyentes que vence el 1 de julio. A partir del 1 de julio vienen otros trenches, es decir, otras notificaciones, hasta llegar, pues, tentativamente diciembre del 2024, donde todos estemos ya en el sistema. Nos pregunta José Sarabia, buenos días, tengo dos preguntas. ¿Existe algún problema con una empresa que no facture todos los días? No, ningún problema. O sea, Ninguno. probablemente tú quepas, si sos de ese tipo de empresas que venden menos de $10,000 o que meten menos de 100 documentos tributarios electrónicos al mes, que puedas ocupar el portal gratuito del Ministerio de Hacienda con las limitaciones que ya hemos explicado en este conversatorio, en el sentido que no guarda datos, no te sirve para tus libros de IVA, no te sirve para tu contabilidad, simplemente es una herramienta de facturación. José Sarabia, ¿cuáles son los rangos de precios de Findex? Bueno, le vamos a poner al final de esta charla, que ya estamos llegando al final, nuestros teléfonos y correos electrónicos aquí en el chat, porque creo que ya nos sobregiramos 15 minutos. Entonces, ahorita procedo a ponerles en el chat nuestros correos electrónicos para consultas y nuestros teléfonos. No sé, Nelson, si puedes escribir tu correo y tu teléfono mientras sigo leyendo otras preguntas. Yo tengo mi sistema interno, nos pregunta Roy Saúl Linares. Tengo mi sistema interno de facturación, maneja mis inventarios. ¿Cómo haría Hacienda para hacerme esa factura? O sea, lo más probable, Ronnie, es que tú tengas que adaptar, o sea, contratar un software como el de Findex. Hay otros proveedores en el mercado también para adaptar tu software de facturación para que se hable con el Ministerio de Hacienda para que tú puedas emitir facturas, ¿verdad? Kevin Sevillano nos dice, ¿aplican todos los documentos legales emitidos por imprenta o serían los respectivos a venta? No, aplica todo. Facturas de consumidor final, facturas de sujeto excluido, comprobantes de crédito fiscal, notas de remisión, notas de crédito, notas de débito, factura de exportación. O sea, todos los documentos fiscales van a ser ahora digitales. La factura de sujeto excluido se mantiene, solo que en versión digital, ¿verdad? Luego tenemos qué sucede con las tiendas que venden una soda o un churrito. ¿Qué va a pasar con la tienda Mayrita, Nelson? ¿Cómo va a hacer para facturar? Si están legalizadas, pues tienen que emitir la factura de consumidor final. Si no, se van a quedar como hoy, ¿verdad? Que tú llegas a la tienda, das una cora y te dan el churrito y bye bye. Y ya, sí, correcto. O sea, si no está, si es una tienda, por ejemplo, no legalizada, pues es tal cual como una tienda normal. Bye. ¿Tendrán que individualizar los productos y facturarlos parecido al súper? Sí, ya hemos conversado acerca de eso. Si se vende servicios y productos en el mismo documento, no todo será inventario. ¿Cómo se aplica la individualización? Bueno, nosotros vendemos servicios en LexArtis y pues nosotros identificamos el servicio en la factura, ¿verdad? Digamos, si
Si el consumo es un poder, pues decimos poder, vale tanto y se emite la factura. Entonces, digamos, el servicio también se individualiza. Si emito una factura para despacho de producto y al final del día me dicen el pedido fue rechazado por X motivo, en ese caso emito una nota de crédito. Ya no se podrá anular el documento. Se puede anular si está dentro del plazo, ¿verdad? Siempre se puede anular. Ahora, la nota de crédito también es válida. En la facturación electrónica, ¿hay alguna limitante en la cantidad de productos nuevos que la empresa requiera crear? En realidad no hay limitante. La limitante es básicamente si puedes o no puedes utilizar el software de Hacienda. Es decir, tenés que tener menos de 100 facturas al mes y venta abajo de $10,000. Si es mayor a 24 horas, se podrá emitir nota de crédito. Esa es la respuesta. Y bueno, ahí están las preguntas. Y Esther Custodio nos da las gracias y sí que es muy interesante. Y muchas gracias, Esther, y a todos los demás, pues, amables personas que han permanecido en esta charla, que ya pasamos 15 minutos de la hora. Pero ahí están nuestros teléfonos, tanto de Nelson Chicas como de su servidor Max Mojica, teléfonos y correos electrónicos. Tal vez solo aprovecho el último momento para comentarles un poco que les comentaba que nosotros tenemos ya desde principios del año pasado en temas de facturación electrónica y hemos apoyado a varias empresas. Estas son algunas de las que estamos apoyando actualmente. Apoyamos tanto de las grandes empresas que ya están obligadas y las estamos apoyando a cómo poder hacer esta implementación rápida, porque por supuesto supone mucho reto para el tiempo que les han dado, pero apoyamos también hasta incluso microempresarios. Como mencionábamos, la versatilidad de nuestra plataforma es que servimos como un puente para poder conectar los sistemas internos que ya tengan un ERP, un punto de ventas, nos conectamos directamente, siguen utilizando sus sistemas como siempre y nosotros nos encargamos de todo el tema de facturación electrónica, o nuestra plataforma puede ser utilizada como una plataforma independiente. Es decir, si no tienen un sistema, pueden utilizar nuestra misma plataforma para todo el tema de facturación electrónica y va a estar como la base de datos de clientes, de proveedores, de productos para poder generar una factura rápidamente. Algo que nos caracteriza bastante y somos los únicos en el mercado que lo estamos ofreciendo, ningún otro proveedor lo está ofreciendo, es el enfoque que le ponemos al tema de la recepción de facturas. Porque para nosotros no es un tema solo de emitir facturas, sino de recibir facturas también. Para muchas empresas el tema del manejo de compras es bien importante. Nosotros generamos una dirección virtual y esta es la que le van a dar ustedes a sus proveedores. Sus proveedores a este correo van a enviar las facturas. Nosotros leemos automáticamente la factura electrónica y ya la registramos en nuestra plataforma y en sus sistemas internos también. Así que si quieren iniciar con la implementación, pues estamos a la orden para poder apoyarlos. Ahí tienen nuestros contactos y quedamos a la orden. Bueno, creo que no nos queda más. No sé si Derecho al Negocio va a cerrar o cierro yo, o cómo vamos a cerrar la presente informativo. Muchas gracias, tanto licenciado Mujica como ingeniero Chicas, por acompañarnos durante esta sesión, muy interesante. Había un comentario que nos cayó directamente, que no quiero perder la oportunidad de hacerlo, sobre si pueden compartir. Por favor, nos proporcionen los datos de contacto de Findex, si tienen página web o solo Facebook y LinkedIn. También en página web es findex.la. No quería cerrar sin hacer ese comentario. Así que realmente muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos. Sin lugar a dudas es un tema sumamente relevante que da para hablar horas y horas por la propia extensión del tema. Así que realmente muchas gracias a todos. Bueno, a sus órdenes, pues ahí quedan nuestros teléfonos de contacto. Yo creo que es un tema multidisciplinar, ¿verdad? Se necesita software, se necesita asesoría legal, se necesita asesoría contable y sobre todo, pues no me quiero retirar sin el mensaje último de decirles, no esperen a ser notificados. Implementar un sistema como esto implica muchos procesos, mucho cambio de procesos, mucha interiorización, tanto respecto a la empresa que lo va a implementar como a sus relaciones con proveedores y clientes, ¿verdad? Así que, pues creo que entre más pronto, pues las empresas decidan implementarlo, mejor. Así que, bueno, aparte de eso, pues muchas gracias por la atención, señores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan todos una muy buena mañana y muy buen fin de semana. Gracias. Adiós.